Días, jóvenes. ¿Qué tal? Les saluda Sofía Ruiz. El día de hoy vamos a continuar con las clases planificadas de psicología, para lo cual estaremos abordando las bases biológicas del comportamiento. Primero quería que por favor me pudiesen confirmar que el audio y la visualización de la pantalla, en este caso del PPT, ustedes pueden hacerlo normalmente, sin problema. Ya, ok. Bien, jóvenes. Primero que nada, bueno, invitarlos nuevamente a participar de manera activa con sus apreciaciones, aportes, inquietudes o preguntas que pudieran presentarse a lo largo de el desarrollo de las clases. La semana pasada fue de alguna manera una clase bastante enriquecedora en el sentido de su participación activa, lo cual agradecí, y el día de hoy los invito nuevamente a que con su participación y atención permanente puedan ustedes hacer de esta clase lo mejor posible. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a abordar las bases biológicas del comportamiento, para lo cual les invito a ver esta diapositiva. ¿En cuál de las imágenes creen ustedes que están visualizando actividad de nuestro sistema nervioso? ¿No? Acá tenemos distintas imágenes, podemos apreciar a una señorita deportista corriendo, podemos apreciar a una niña en somnolencia o cansada, podemos ver a un joven bastante atento a una película, ¿no? Y comiendo su canchita. De otro lado, vemos a un estudiante escolar desarrollando una actividad académica, y finalmente vemos la expresión de la ira, ¿no? De la ira, del malestar, ¿no? De otra persona. Bajo estas 5 imágenes, quisiera que ustedes pudieran participar indicándome cuál de estas creen que están mostrando actividad del sistema nervioso. Nicole Olarte. Nicole. Estefanía López. Estefanía se encuentra en clase. O alguien que voluntariamente quiera participar de esta pequeña actividad práctica. Lía Antonia. Lía Antonia. Bueno, a ver, en vista que no hay voluntarios ni tampoco hay jóvenes que quieran participar, vamos a continuar con las diapositivas. Como veíamos, aquí tenemos 5 actividades, ¿no? Distintas, en las cuales pues apreciamos que en cada una de ellas se están llevando a cabo actividades que involucran al sistema nervioso, ¿no? Recordemos que el sistema nervioso regula desde el sueño, ¿no? Nuestro ciclo circadiano, ¿no? El sueño. Del mismo modo también regula lo que es, por ejemplo, el apetito o las ansias por comer. Asimismo, a un nivel más elaborado, ¿no? O de alguna manera del sistema, pues, no autónomo, como en el caso anterior, ¿no? Del hambre y del sueño, vemos la regulación, pues, a nivel motor, ¿no? A nivel cognitivo y a nivel emocional, ¿ok? Entonces, en las 5 actividades que nosotros estamos visualizando, definitivamente hay actividad de nuestro sistema nervioso, ¿no? Tanto en actividades motoras, en actividades tales como la misma somnolencia,
o la vigilia o atención, por ejemplo, también la demanda de alimento o el hambre, ¿no? Que forma parte de la homeostasis, tanto el sueño como el apetito, la capacidad de atención, concentración para la elaboración de actividades cognitivas superiores, ¿no? Ubicadas en el lóbulo frontal. Finalmente, pues también la regulación de nuestras emociones. En este caso, la manifestación de la ira, ¿no? La expresión facial del rostro de ira. Entonces, pues vemos que en estas 5 actividades definitivamente hay actividad de nuestro sistema nervioso. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de nuestras bases biológicas del comportamiento. La clase anterior nosotros mencionábamos las distintas escuelas, ¿ok? Y dentro de ellas justamente vimos a aquella que de alguna manera enunció que cada uno de nuestros comportamientos tiene base en nuestro sistema nervioso, ¿ok? Y en ese sentido es lo que vamos a abordar el día de hoy. Primero, vamos a delimitar y a entender qué es el sistema nervioso. Luego pasaremos al sistema nervioso central, cuáles son sus componentes. Seguiremos con el sistema nervioso periférico, el sistema límbico, y finalmente abordaremos el concepto de plasticidad cerebral. Hasta allí, ¿alguna inquietud, tal vez algún aporte, alguna observación, algo que quisieran manifestar? Ok. Bien, entonces continuaremos. Vamos en primer término a mencionar qué es el comportamiento humano, ¿no? Y en ese sentido, el comportamiento humano es toda actividad que el ser humano efectúa, ¿no? En su medio ambiente, ¿ok? Es decir, toda la operatividad que nosotros hacemos en el día a día, ¿no? En el desarrollo de nuestras distintas actividades. En ese sentido, nosotros los seres humanos nos encontramos de manera permanente realizando distinto tipo de actividades a lo largo del día. Desde que despertamos, estamos llevando a cabo comportamientos conscientes y a través del sueño estamos llevando a cabo lo que vendría a ser nuestros comportamientos inconscientes. Allí tenemos justamente el desarrollo onírico, ¿no? De nuestros sueños, el descanso, ¿no? Entonces, algunas de estas actividades a lo largo del día son voluntarias, ¿no? Como por ejemplo crear, producir, imaginar, razonar, elaborar, estructurar, ¿no? Que son pues actividades voluntarias y que involucran de alguna manera un nivel de producción y elaboración mayor, ¿no? En ese sentido también existen otro tipo de actividades que son involuntarias o automáticas. Estas actividades involuntarias o automáticas son aquellas tales como, por ejemplo, el tema de la dilatación pupilar, por ejemplo, también el tema del ritmo y frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el movimiento peristáltico de los órganos del aparato digestivo, por ejemplo, nuestro sistema endocrino, cuando se activan las glándulas sudoríparas ante, por ejemplo, una situación de ansiedad, ¿no? Etcétera. Este tipo de actividades de nuestro sistema nervioso, pues, el sistema nervioso en realidad es de alguna manera, regulador o, de otra forma, es quien asume un rol rector, en el sentido que justamente hace posible que el funcionamiento de nuestro cuerpo y la relación con el medio ambiente, ¿ok? Entonces, de esta manera nosotros captamos los estímulos de nuestro entorno inmediato cotidiano, ¿no? A través de nuestros órganos sensoriales, ¿ok?
tales como, por ejemplo, la temperatura, ¿no? Acá vemos a la señorita que está con ropa de verano, no está con ropa de invierno, por tanto, ella, pues, a través de la regulación de su temperatura, ¿no? Que justamente está con el sistema nervioso, ¿no? Va a determinar qué ropa ponerse. De otro lado también tenemos, por ejemplo, acá a la niña que está con un estado de vigilia casi nulo porque está en estado de somnolencia, en trance y extremo cansancio. Acá vemos en ambos casos niveles de atención y concentración. En este caso, un nivel de atención selectivo porque de alguna manera su atención se focaliza en una película, ¿ok? Es una atención selectiva y de esparcimiento o distracción. Mientras que aquí estamos viendo un nivel de atención-concentración, si bien selectivo, pero que involucra de alguna manera una obligación o deber de índole académico. Y finalmente aquí estamos viendo una regulación de emoción. Todas estas expresiones, tanto motor, tanto a nivel, por ejemplo, de la expresión facial, ¿no? Como cada una de estas actividades son regidas y tienen su base en el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso, pues, cumple un rol o un papel rector. Bien, ahora vamos a desarrollar lo siguiente. Tenemos aquí un elemento básico del sistema nervioso. Este elemento básico funcional es denominado neurona, ¿ok? ¿Qué es una neurona? Una neurona es, pues, una célula, ¿no? Encargada de la transmisión de los impulsos nerviosos. Entonces, vamos a ver, pues, que existen, si bien diferentes tamaños y formas o morfología de las neuronas, ¿no? Estas siempre se caracterizan porque cuentan con tres partes importantes. Estas tres partes importantes de la neurona las vamos a ver aquí a continuación en esta lámina, ¿no? Estas partes importantes son, pues, tenemos el cuerpo celular, ¿no? Las dendritas, que vienen a ser estas ramificaciones, ¿no? Que emergen, pues, de esta parte de la neurona, ¿no? Tenemos aquí también que las neuronas producen la sinapsis, ¿no? La sinapsis es la transmisión que de alguna manera, pues, es una transmisión eléctrica, ¿no? Bioquímica. Esta sinapsis, pues, de alguna manera permite recepcionar, conducir y transmitir las señales electroquímicas entre una neurona a la otra. En ese sentido, pues, las neuronas son células altamente especializadas, ¿ok? Que permiten la recepción, conducción y transmisión de las señales electroquímicas, ¿no? Es decir, participan de la sinapsis neuronales, ¿ok? Tenemos que también, así como las neuronas que tienen esta transmisión de sinapsis, también existen las células gliales. ¿Qué son las células gliales? O también neuroglias. Son, pues, aquellas células que permiten realizar la función de regulación tanto de limpieza, sostenimiento funcional y físico de las neuronas, ¿ok? Junto con las neuronas existen estas células gliales que permiten, de alguna manera, el mantenimiento, conservación, ¿no? De las neuronas, ¿ok? Ahora, la comunicación interneuronal, ¿ok? Es un proceso electroquímico, que bien ya lo mencioné, ¿ok? ¿Y por qué electroquímico? Porque se produce a través de la sinapsis, que es la interconexión de estas neuronas, ¿no? De estas, de alguna manera, pues, neuronas del sistema nervioso central. Ahora, la transmisión eléctrica o intercambio de estos iones, ¿no? Contienen el sodio y el potasio, ¿no? Por eso se denomina electroquímicas, ¿ok? Bien. La transmisión eléctrica, ¿no? Y este intercambio se da, pues, dentro de la neurona.
Y el intercambio químico propiamente, ¿no? Es cuando llega el extremo del axón, ¿no? Ahora, aquí vemos cuál es el axón, ¿no? Acá este es el cuerpo celular, ¿no? El axón, que termina en los botones terminales, ¿no? Vemos nosotros que cuando llega al extremo del axón a través de los mensajeros químicos denominados neurotransmisores, ¿no? Entonces, vemos que por ello es un intercambio electroquímico, porque se da el contenido del sodio y del potasio, ¿no? Dentro de la neurona, pero también se da lo que es la interconexión electroquímica, ¿no? De los impulsos nerviosos, la transmisión de los impulsos nerviosos. Mientras que las células gliales no tienen este proceso de sinapsis, son simplemente células que permiten el mantenimiento y conservación de, en este caso, neuronal. Bien, entonces las neuronas sí tienen sinapsis versus las neuroglias o células gliales no tienen sinapsis. Bien, las células gliales o neuroglias permiten la preservación, conservación, mantenimiento de las neuronas, ¿ok? Realizan funciones de sostén, de soporte físico y funcional de las neuronas. Bien, ahora, en el sistema nervioso existen más de 100.000 millones de neuronas. Ojo, las neuronas pueden tener, como bien dije hace un momento, distinta morfología o forma, ¿ok? Y distintos tamaños, ¿bien? Pero, como bien mencioné, todas tienen tres partes importantes. El soma o cuerpo celular, ¿no? Soma o cuerpo celular. Las dendritas, ¿no? Las dendritas, que son estas ramificaciones que ustedes pueden apreciar, y finalmente el axón, ¿no? El axón, el cuerpo celular y las dendritas. El axón viene a ser, pues, la prolongación, ¿no es cierto? La prolongación larga que se proyecta desde el cuerpo celular, ¿no? Hasta llegar los mensajes a otras neuronas, ¿no? Que podrían ser, pues, músculos, glándulas, etc. Como bien sabemos, existen diferentes clases de neuronas, no solamente en cuanto a morfología, que es forma o tamaño, sino también en cuanto a las funciones que desempeñan las neuronas. Bien, ahora, así tenemos que existen neuronas de recepción sensorial, ¿no? Recepción sensorial, como bien su nombre lo dice, son aquellas neuronas aferentes o sensoriales que reciben la información del exterior o medio ambiente, ¿no? Y asimismo también del interior del cuerpo. Son aquellas que recepcionan de manera sensorial, ¿ok? Mientras que también existen las neuronas efectoras, eferentes o motoras. Entonces, aferentes son aquellas que recepcionan información del exterior de nuestro medio ambiente o del interior de nuestro cuerpo, ¿no? Y que van a llevar la información de la receptividad sensorial al sistema nervioso central. Por eso se denominan aferentes o sensoriales, ¿no? Entonces, recordemos que nosotros tenemos terminaciones nerviosas en toda la estructura corporal y con mayor razón en lo que vendría a ser el tacto en general, ¿no? Porque nosotros tenemos el recubrimiento de piel en todo el cuerpo y por tanto el mayor despliegue de sensibilidad en el tacto, ¿no? Entonces, tenemos las aferentes o sensoriales, pero también tenemos las neuronas efectoras, eferentes o motoras. Son aquellas responsables de transmitir la información del sistema nervioso al órgano efector. El órgano efector pueden ser los músculos que determinan los movimientos, ¿no? Pero también
adicionalmente a las aferentes sensoriales o efectoras motoras, existen aquellas que son conocidas como las interneuronas. ¿Qué son las interneuronas? Como su nombre lo dice, de integración. Son aquellas neuronas integradoras. Interneuronas porque permiten la transmisión nerviosa entre una neurona y otra, ¿no? Por ello se le denomina integradoras, porque van a relacionar, asociar las diferentes neuronas del sistema nervioso entre sí, ¿ok? Entonces, tenemos pues en la tipología de neuronas 3 tipos de neuronas. Las neuronas sensoriales o aferentes, las neuronas integradoras, ¿no? O interneuronas, y finalmente las neuronas efectoras o motoras o eferentes, ¿no? Entonces, es importante tener esta diferenciación bien clara porque determinan, ¿no? No solamente morfología, sino la fisiología o la función que cada una de ellas lleva a cabo en el sistema nervioso. Hasta allí, ¿alguna pregunta, inquietud, algo que tal vez no quedó claro? Bien, ninguna. Ok, todo claro. Bien, continuamos entonces. Es importante conocer también cómo se encuentra estructurado nuestro sistema nervioso. Así tenemos, pues, que el sistema nervioso está comprendido en 2 grandes partes, en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. ¿Ok? El sistema nervioso central se encuentra comprendido por el encéfalo y la médula espinal. Y el encéfalo, a su vez, contiene o está comprendido por cerebro, cerebelo, tronco encefálico. ¿Ok? Por debajo del tronco encefálico se encuentra la conexión con la médula espinal, ¿no? El tronco encefálico, a su vez, está comprendido por el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo. ¿Ok? Ahora, también tenemos no solo el sistema nervioso central, sino también el sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico está comprendido por sistema somático, soma es cuerpo, o autónomo vegetativo. ¿Ok? El sistema somático, ¿no? Que proviene del cuerpo, a lo largo del cuerpo, está comprendido por los nervios. ¿Ok? Estos nervios están distribuidos en 12 pares de nervios craneales, ¿no? En el sistema nervioso central, y 31 pares de nervios espinales, como su nombre lo dice, distribuidos en la espina dorsal, ¿ok? A lo largo de la columna vertebral. Mientras que el encéfalo, ¿no? Que comprende el cerebro, que es la mayor parte o proporción, se encuentra contenido en una estructura ósea llamada cráneo. La columna vertebral, ¿no? Y los nervios se encuentran protegidos también dentro de las vértebras, ¿no? Que se encuentran distribuidas a lo largo de la columna vertebral, ¿no? Entonces, es importante, pues, saber cómo se encuentra comprendido y distribuidos estos pares craneales y espinales, ¿no? Luego tenemos lo que es el sistema autónomo o vegetativo. El autónomo o vegetativo es tanto simpático como parasimpático. ¿Bien? Esto es en cuanto a la estructura de una manera genérica, visualmente diferenciada, que nos permita a nosotros establecer un orden para el desarrollo de las partes y de alguna manera de la responsabilidad que cada una de estas partes tiene en el funcionamiento, ¿no? De nuestras actividades. Tenemos que el sistema nervioso central es el responsable de llevar a cabo actividades tales como el equilibrio corporal, ¿no? La respuesta refleja,
¿no? La respuesta de, por ejemplo, deglutir, ¿no? Para llevar a cabo también la masticación y lo que involucra, pues, cuando ingerimos los alimentos, ¿no? Hasta actividades mucho más elaboradas, ¿no? De un nivel superior ubicado en el lóbulo frontal, tales como, por ejemplo, el pensamiento lógico, analítico, abstracto, ¿no? El desarrollo de la imaginación y la creatividad. ¿Bien? Entonces, estas distintas actividades tienen base en el sistema nervioso central. La mayor parte, como vuelvo a reiterar, del sistema nervioso central se encuentra comprendido por el encéfalo. El encéfalo está a su vez protegido por una envoltura, ¿no? Que pues son las meninges. Y está contenido dentro de la estructura ósea llamada cráneo. Recordemos que el cerebro de un adulto pesa entre 1,3 kg a 1,500 kg, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Es importante mencionar que así como tenemos el encéfalo a nivel del sistema nervioso central, también tenemos el tallo encefálico y la médula espinal. En el tallo encefálico, nosotros vamos a encontrar el mesencéfalo, el puente de Baroglio, el bulbo raquídeo, y en la parte posterior baja del encéfalo encontramos el cerebelo. ¿Okay? Luego tenemos lo que vendrían a ser los nervios, ¿no? Cuando inicia la médula espinal a nivel cervical, ¿no? Luego tenemos que continúa, ¿no? La médula espinal, y que después de la parte cervical encontramos la parte torácica, ¿no? Y luego lumbar y finalmente sacra. Entonces, nuestra médula espinal, ¿no? Se encuentra contenida, ¿no? Protegida por las vértebras, ¿no? De nuestra columna. Bien, ¿hasta allí alguna duda, inquietud, algo que de pronto quieran ustedes transmitir? Bien, ok, continuamos entonces. Entonces, el encéfalo, pues, como vuelvo a reiterar, es la parte más importante, más voluminosa, su peso es de 1,3 kilogramos, ¿no? El encéfalo se encuentra dentro de la cavidad craneana, ¿no? La médula espinal, en cambio, se aloja en el conducto raquídeo, ¿ok? Dentro de la columna vertebral, ¿ok? Conducto raquídeo dentro de la columna vertebral. El encéfalo, ¿no? Es el componente más importante o más destacable de nuestro sistema nervioso, ¿ok? Este encéfalo se encuentra compuesto por dos grandes hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿ok? De otro lado también, estos hemisferios cerebrales, ¿no? Se encuentran, pues, de alguna manera compartidos, ¿no? Con una cisura que divide estos dos hemisferios. Recordemos que el hemisferio izquierdo va a controlar la motricidad cruzada de nuestro lado derecho, ¿no? El lado izquierdo controla de manera cruzada la motricidad del lado derecho, mientras que el hemisferio derecho controla la motricidad cruzada del lado izquierdo, ¿ok? De otro lado también, en el hemisferio derecho, tenemos todas aquellas habilidades de corte artístico, ¿no? Como por ejemplo la creatividad, ¿no? Está ahí comprendido el arte, ¿no? Tanto la pintura, la música y todas aquellas habilidades propias del arte. Mientras que en el hemisferio izquierdo, que va a, de alguna manera, determinar nuestra lateralidad, seamos nosotros diestros o zurdos, también allí se encuentra, pues, otro tipo de funcionalidades que vamos a desarrollar a continuación. Es importante saber, ¿no?,
que también tenemos como parte importante el tronco encefálico o tallo encefálico, ¿ok? A su vez, está compuesto por el mesencéfalo, el puente de Baroglio, y finalmente el bulbo raquídeo, ¿no? Y tenemos en la parte posterior o baja del encéfalo al cerebelo. El cerebelo es el responsable del equilibrio corporal, ¿ok? Es importante, ¿no? Saber que también son partes importantes del encéfalo, los ganglios basales, ¿no? Que vemos aquí, que son todas aquellas también estructuras diencefálicas, ¿no? Y que todas las estructuras diencefálicas, perdón, tenemos al tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo, ¿ok? Y los sistemas que se forman con cada una de sus diferentes estructuras, como son el sistema límbico, que posteriormente vamos a desarrollar. De otro lado, también es importante que sepamos, pues, que el cerebro como tal tiene una textura, como pueden ustedes visualizar, replegada, o sea, está conformada por pliegues, ¿ok? Por eso tiene esa morfología, esa forma, ¿ok? Tiene una textura replegada, ¿no? Que está formada tanto por giros o circunvoluciones cerebrales. La parte externa del cerebro se denomina la corteza cerebral, ¿no? Y a su vez también se encuentra protegido o envuelto por las meninges. La estructura del cerebro está formada por dos hemisferios cerebrales, como les había mencionado, tanto el derecho como el izquierdo, y se encuentran divididos por la cisura. Hay una cisura que divide estos dos hemisferios, ¿no? Esta cisura, ¿no? Va a permitir la diferenciación de ambos hemisferios. De otro lado, esta división, ¿no? Por la cisura longitudinal, ¿no? Se encuentra conectada o hay una interconexión entre ambos hemisferios a través del cuerpo calloso, así se denomina. Este cuerpo calloso es una estructura que se encuentra conformada por un gran número de axones de neuronas, ¿ok? Estos axones de neuronas que de alguna manera van a conectar ambos hemisferios a través del cuerpo calloso. Cada hemisferio presenta características distintas, ¿no? Diferentes funcionalmente. Por ejemplo, tenemos la información que en el hemisferio derecho, ¿no? Existe una información o se encuentra especializada en una percepción integral o global, ¿no? Nuestra percepción global de las cosas, por ejemplo, nuestra percepción visual, auditiva, táctil, ¿no? En su conjunto de manera global, se procesa en el hemisferio cerebral derecho, la integral, ¿ok? Esto quiere decir que esta percepción en paralelo capta varias imágenes a la vez y las consolida, ¿no? Es decir, se da en el hemisferio derecho toda aquella interpretación subjetiva o personal de imágenes, gestos, mímicas, además también de la prosodia y pragmática de nuestro lenguaje, ¿ok? Gracias a este hemisferio al derecho, nosotros entendemos el sentido de las metáforas del lenguaje, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas, ¿no? Es por ello que ahí albergamos, en el hemisferio derecho, nuestra creatividad. Entonces, los marqueteros, los publicistas, ¿no? Los comunicadores, en este caso también los artistas, los pintores, los cantantes, tienen pues desarrollado en mayor magnitud o proporción el hemisferio derecho. En este caso, los zurdos, ¿no? Tienen preponderancia del desarrollo de su hemisferio derecho, ¿ok? Bien, entonces, vemos pues que el hemisferio derecho es especializado en la percepción global o sintética, es la síntesis. Permite la percepción también tridimensional, el desarrollo de nuestras tareas espaciales, lógico-espaciales, nuestra imagen corporal, el reconocimiento facial de rostros de otras personas,
de figuras, posición espacial, discriminación de colores, de actividades artísticas, comprensión musical, imaginación, entre otras. Es el hemisferio entonces artístico, ¿no? Y sus distintas manifestaciones. Se relaciona con la expresión emocional, el hemisferio derecho con la expresión emocional, ¿ok? Y controla el movimiento, como ya lo había mencionado, de nuestro hemicuerpo izquierdo, ¿no? Entonces, el hemisferio derecho controla el hemicuerpo, los movimientos y todo aquello relacionado con el lado izquierdo, ¿ok? Es como que nosotros dividimos nuestro cuerpo por la mitad, en dos, ¿no? Entonces, el hemisferio derecho controla este hemicuerpo izquierdo, mientras que el hemisferio izquierdo controla el hemicuerpo derecho, ¿bien? Ahora tenemos que también el hemisferio izquierdo, ¿no? Acá lo vamos a ver con una mejor claridad, ¿no? Acá les mencionaba yo hace un momento que este es el cuerpo calloso que permite la comunicación e interacción entre los dos hemisferios, ¿no? Que aquí, pues, se da la interconexión neuronal, ¿no? Y, pues, habíamos hablado del hemisferio derecho. Esta es la división, la cisura que permite, pues, ver con claridad esta divisibilidad entre los dos hemisferios. En el hemisferio derecho, como podemos ver, se encuentra la intuición, la imaginación, el sentido artístico, el sentido musical, la percepción visual tridimensional, el control de nuestra mano izquierda, ¿ok? Y ahora pasemos a explicar el hemisferio izquierdo, ¿no? En el derecho tenemos con claridad definidas que están intuición, imaginación, sentido artístico, musical, percepción tridimensional, control de mano izquierda. Y en el izquierdo procesa toda aquella información analítica y secuencial, ¿ok? Mientras que el derecho es global, el izquierdo es secuencial, ¿ok? Paso a paso de una manera lógica y lineal, ¿sí? Entonces aquí tenemos por ello el razonamiento, ¿ok? De otro lado también es importante saber que el hemisferio cerebral izquierdo procesa el lenguaje verbal en general, tanto el lenguaje hablado o expresivo o articulado, como también el lenguaje escrito, aquel lenguaje que nosotros estructuramos, elaboramos de manera escrita. Bien, este procesamiento del lenguaje verbal permite interpretar, ¿no?, los signos lingüísticos, ¿no?, en sus componentes tanto semánticos como sintácticos, ¿no? El nombre de las cosas, controla el lenguaje también hablado y escrito, ¿no? Y es responsable del razonamiento y la solución de los distintos problemas. Acá vemos entonces el razonamiento deductivo lógico, que permite la resolución de problemas. Esta resolución de problemas involucra habilidades de corte numérica, ¿ok? Aquí tenemos el razonamiento numérico, ¿no? Y el control de la mano derecha. Es importante también saber y reconocer que la preponderancia de el desarrollo del hemisferio izquierdo tiene las habilidades de corte científico, mientras que el hemisferio derecho tiene las habilidades de corte artístico. ¿Ok? Entonces, para poner ejemplos prácticos, por ejemplo, los médicos, los biólogos, ¿no? Los físicos, químicos, etcétera, tienen pues la preponderancia o la dominancia del hemisferio izquierdo. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud? Es importante también saber que, como habíamos mencionado, el control de emociones y el recuerdo de los nombres, ¿no?, también se encuentra en el hemisferio izquierdo, ¿ok? Es decir, el control emocional, ¿no? El control de las emociones, el recuerdo de los nombres, ¿no?, está en el hemisferio izquierdo. Asimismo, también como lo había mencionado ya, el control del hemicuerpo derecho y de las secuencias motoras complejas del hemicuerpo derecho. Es importante también mencionar que existen los lóbulos, 4 lóbulos diferenciados, ¿no?
a nivel de el cerebro, ¿ok? Tenemos estos 4 lóbulos que vamos a ver a continuación: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. A ver, creo que me están haciendo preguntas o quieren intervenir. Stacy, Marjorie, dime. Maestra, buenos días, perdón. ¿En el hemisferio izquierdo se encuentra el área de Broca y el de Wernicke? Sí, justamente eso vamos a ver a continuación. Maestra, perdón, ¿y los gestos en qué hemisferio se encuentra? Bueno, todo lo que es gestual, Ujú. que es de alguna manera la expresión de nuestras emociones en el hemisferio izquierdo, porque Mm, está determinado por el control emocional también. ya, muchas Sí, gracias, maestra. ok. Vamos a ver a continuación qué existen. Aquí vamos a ver a detalle también lo que la compañera acaba de preguntar, ¿no? Teníamos pues la divisibilidad de no solamente los 2 hemisferios, ¿no? Desde esta perspectiva del cerebro, sino que también tenemos aquí de manera lateral poder visualizar claramente la divisibilidad de los 4 lóbulos y las áreas corticales. Así tenemos, por ejemplo, el lóbulo frontal, ¿no? En este caso, en el lóbulo frontal, tenemos también un área denominada prefrontal, ¿no? En el área frontal, previamente, ¿no? Que la ubicamos, si este es obviamente nuestro cerebro, es esta parte de acá, frontal de frente, ¿no? Entonces, es aquí el lóbulo frontal. Y hay un área previa que es prefrontal, que lo vamos a ver a detalle a continuación. Aquí tenemos en este lóbulo el área de Broca, ¿no? Vemos pues que en el lóbulo frontal, ¿no? Está determinando el área psicomotriz y el centro del lenguaje, ¿no? Entonces, si hablamos a nivel de lóbulos, que es lo que estamos viendo actualmente, en el lóbulo frontal está el centro del lenguaje, ¿ok? Y aquí tenemos lo que es el área de Broca. Luego, el nivel de accionar del lóbulo frontal recae en actividades como la planificación y organización, el razonamiento, el desarrollo de la personalidad ética. Aquí en el área frontal desarrollamos lo que son nuestros valores morales, éticos, de lo correcto, lo incorrecto, y asimismo también la memoria a corto plazo. ¿Ok? Luego tenemos también lo que es el lóbulo parietal, ¿no? El lóbulo parietal, de alguna manera, si este es el lóbulo frontal, el parietal viene a ser este de acá, ¿no? El recubrimiento de esta parte, ¿ok? Aquí en el lóbulo parietal nosotros tenemos el área de la sensibilidad en general, ¿no? Es el área psicosensitiva. Entonces, el lóbulo parietal, pues, es donde nosotros albergamos la sensibilidad en general de todo nuestro cuerpo y es donde está la receptividad mayor sensorial que existe, ¿no? Entonces, es el área psicosensitiva. Vemos, pues, que el área o el lóbulo parietal es el responsable de la sensibilidad, también responsable del calor y la temperatura corporal, y de alguna manera también nuestro esquema corporal, ¿no? Entonces, ese es el responsable, el lóbulo parietal. Luego tenemos en este nivel los temporales, ¿no? El lóbulo temporal, ¿no? Que se puede ver de manera, si nosotros estamos aquí de manera lateral, es este lado de acá. Temporal, ¿no? Que podríamos asociarlo a la parte auditiva también, porque es su preponderancia funcional el área auditiva. Temporal podríamos asociarlo al tímpano, temporal tímpano. Entonces, en el lóbulo temporal, ¿no? Está el área auditiva y están desarrolladas las funciones nésicas. Las funciones nésicas son de memoria. Si bien el lóbulo frontal es la memoria a corto plazo, en el temporal estamos hablando de la memoria a largo plazo, ¿no? De las funciones nésicas que nos permiten de alguna manera evocar los recuerdos. También tenemos la percepción auditiva, ¿ok? Y las motivaciones básicas,
del ser humano. Cuando hablamos de motivaciones básicas, estamos hablando de las motivaciones que permiten la homeostasis orgánica, ¿no? Que de una u otra manera permite la sobre o supervivencia del ser humano. En ese sentido, tenemos que las motivaciones básicas son, pues, el sueño, el hambre, ¿no? La sed, ¿no? Y, bueno, complementariamente también el instinto psicosexual. Entonces, vemos pues que en el lóbulo temporal tenemos el desarrollo de este tipo de funciones, mnésicas de memoria, pero memoria a largo plazo para la evocación de los recuerdos, la percepción auditiva y las motivaciones básicas que permiten la homeostasis en el ser humano. Luego tenemos el lóbulo occipital. Occipital es la parte posterior, ¿no? Entonces, estamos viendo que es la parte posterior. Frontal, frente, occipital, posterior, ¿sí? En el lóbulo occipital tenemos el área psicovisual, ¿no? O que de alguna manera determina la percepción visual, ¿no? Entonces, es muy importante, acá tenemos lo que son, pues, el nervio óptico, el quiasma óptico, ¿no? En el lóbulo occipital. Por tanto, el lóbulo occipital es el responsable del procesamiento de las imágenes, de la forma, el color, los movimientos, todo aquello relacionado a nuestra percepción visual. A nuestra percepción visual. Hace un momento preguntaba su compañera sobre el área de Wernicke o del lenguaje, ¿no? El área de Wernicke está en el lóbulo temporal, ¿no? Está en el lóbulo temporal, ¿ok? Y este lóbulo temporal, el área de Wernicke, pues, es el centro de la comprensión de las palabras, ¿no? Es de alguna manera nuestro lenguaje comprensivo se encuentra en el área de Wernicke, que está en el lóbulo temporal, ¿ok? Mientras que el área de Broca, que es el centro del lenguaje, ¿no? Hablado, ¿no? Está en nuestro lóbulo frontal. Y también es importante saber que existe el área de Dejerine, que es el centro de comprensión de las palabras escritas, ¿no? Es un área específica para la comprensión de palabras escritas. Y el área de Exner, que está determinando de alguna manera el comportamiento del movimiento de la escritura, es decir, de la coordinación óculo-manual. El responsable es el área de Exner. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a ver nuevamente, para que pueda quedar claro, y a ver si reforzamos esta parte, ¿no? Nuevamente mencionando la responsabilidad de cada uno de los lóbulos. Recordemos que el lóbulo frontal, pues, se encuentra en el área de Broca o centro del lenguaje. ¿Ok? El lóbulo frontal posee una zona motora primaria, por ello hay un área psicomotriz. Se denomina motora primaria porque es un área que se encarga de integrar, ¿no? Y es responsable del movimiento voluntario, ¿ok? De la coordinación y del control motor. Es decir, el área del lóbulo frontal determina nuestra área psicomotriz en general. Y no es un área únicamente motriz, sino que se encarga pues de todos los movimientos gruesos, finos, coordinados que nosotros hacemos, ¿no? De la motricidad gruesa de movimientos. Está en el lóbulo frontal. Ahora, también en el área conocida como prefrontal, ¿no? Nosotros en el área prefrontal tenemos las actividades cognitivas superiores, ¿no? Como por ejemplo la atención, la concentración, la memoria, pensar, razonar, ¿no? Planear, decidir, fijar metas, establecer propósitos, solucionar problemas, autoconocimiento personal, ¿no? Control de las reacciones emocionales, ¿no? Cumpliendo así una función ética moral, ¿no? El tema de los valores también. Está comprendida dentro del lóbulo frontal el área de Broca. El área de Broca es la encargada del lenguaje expresivo,
del lenguaje hablado, ¿ok? De la articulación del lenguaje. Entonces, el área de Broca, pues, está localizado en el lóbulo frontal. El área de Exner, propiamente, el área de Exner, que también está en el área del lóbulo frontal, ¿no? Es el responsable del movimiento fino, ¿no? Del movimiento fino, de la coordinación fina. Cuando hablamos de fina, estamos hablando de la coordinación óculo-manual, ¿no? Ojo-mano, que permite la escritura. ¿Bien? Entonces, una lesión que pudiera presentarse a nivel del área de Exner, ¿no es cierto?, imposibilitaría al ser humano que pueda llegar a escribir correctamente, ¿no? Una lesión en el lóbulo frontal pudiera producir, entonces, trastornos motores, ¿no? ¿Por qué? Porque es el área netamente psicomotriz, ¿no? Entonces, una lesión a nivel del lóbulo frontal, entonces, pues, desarrolla los distintos tipos de parálisis, ¿no? Asimismo, también afectaría lo que es la evocación de nuestros recuerdos, es decir, de la memoria en la personalidad y el comportamiento. Entonces, vemos que, pues, la mayor estructura o responsabilidad a nivel de actividades cognitivas superiores se encuentran en el lóbulo frontal. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta o inquietud? ¿Ninguna? Eric. Sí, Miss, una pregunta. Solamente para confirmar nomás, Sí, no las se preocupe. las emociones están en el izquierdo, ¿no? O solamente el control de las emociones. El control de las emociones. Ok, entonces Pero las recuerda emociones, que, a ver, recuerda ah, que hay una cosa es la distribución de los hemisferios, ¿no? En donde tenemos, pues, el control emocional, ¿no? En el hemisferio izquierdo, pero es distinto cuando hablamos de lóbulos, ¿no? No confundan, ojo, eso, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, lo que son los valores, ¿no? Éticos, morales, lo que había mencionado, está justamente en el frontal, ¿no? Y en este caso, vamos a ver que el tema de la sensibilidad, pero no emociones, sino sensibilidad de sensaciones, están en el parietal. Entonces, no confundamos, por favor, la distribución o la diferenciación por las características funcionales entre los hemisferios de aquellos de los lóbulos, ¿ya? Son de alguna manera complementarios o mejor aterrizados en los lóbulos, ¿no? Porque acá solamente vemos una división derecha-izquierda, mientras que acá llevemos una división focalizada, de acuerdo a la morfología de nuestro encéfalo, ¿no? De nuestro cerebro. A ver. Sí, bien. Entonces, sigamos. Como decía, de lo más rescatable del lóbulo frontal, encontramos dos áreas importantes. El área de Broca de la expresión del lenguaje hablado y el área de Exner de la expresividad del movimiento de la escritura, o sea, de la expresión escrita. Entonces, tanto el lenguaje expresivo, oral, es el área de Broca, versus también la expresión escrita, que es el área de Exner, ambos se encuentran en el lóbulo frontal, ¿ok? Ahora, su compañera preguntó acerca del área de Wernicke, que lo vamos a ver a continuación con mayor detalle por lóbulo, ¿ok? Bien, en cuanto a el lóbulo parietal, ¿no es cierto?, es un área somatosensorial, lo que bien les había dicho. Somato es cuerpo, sensorial quiere decir la sensibilidad de nuestro cuerpo se encuentra focalizada en el lóbulo parietal. ¿Cuál es el lóbulo parietal? Vendría a ser esto, ¿no? La tapa o la parte superior, esta parte, ¿no? De la mitad del cerebro para acá, es la parietal. Y entonces allí encontramos nosotros, ¿no? El área somatosensorial. El responsable del procesamiento de información sensorial, donde se distingue el homúnculo de Finn,
Penfield. El homúnculo de Penfield, ¿no?, es una representación del cuerpo calloso donde las áreas que tienen mayores receptores sensitivos son las manos. Es lo que mencionaba hace un momento. El área de la sensibilidad mayor está en el tacto. Por tanto, la mayor sensibilidad o la mayor incidencia de alguna manera, interconexión neuronal para la sensibilidad está en nuestras palmas de las manos, ¿no? Esa sensibilidad psicosensorial está en el lóbulo parietal. Bien, ahora, también en el lóbulo parietal tenemos el procesamiento de nuestra sensibilidad corporal. ¿A qué está referido esto? Tanto a la textura, ¿no?, a la temperatura, a la percepción o sensibilidad del dolor físico, ¿no? Está en el lóbulo parietal, ¿ok? Asimismo, el parietal es el responsable del esquema e imagen corporal, ¿no? Entonces, el esquema e imagen corporal está en el parietal. ¿Por qué? Porque permite, ¿no?, calcular nuestras relaciones espaciales. Cuando hablamos de relaciones espaciales, estamos hablando de arriba, abajo, la ubicación que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, hay personas que, por ejemplo, tienen dificultad de orientación, ¿no? Entonces, vemos, pues, que ahí el lóbulo parietal como que no funciona muy bien porque son personas que están desorientadas, ¿no? Entonces, esta orientación está en el lóbulo parietal, ¿bien? Cuando hablamos de orientación, estamos hablando de conceptos, para que les quede mucho más claro, cercanía, lejanía, ¿no? Estamos hablando de arriba, abajo, al centro, y asimismo nuestra percepción tridimensional, ¿no? Entonces, todo ello que estoy mencionando, ¿no?, el área psicosensitiva está determinada en el área lóbulo parietal, ¿ok? Ahora, también se encuentra el área de Dejerine, ¿no? ¿Qué es el área de Dejerine? Es esta zona que está acá sombreada en color azul, que es el centro de la comprensión de las palabras escritas. O sea, nosotros, cuando hacemos el proceso de una lectura, ¿no es cierto?, el nivel de comprensión lectora se encuentra en el área de Dejerine, que está localizada en el lóbulo parietal. ¿Bien? Entonces, asimismo, es importante mencionar que el área de Dejerine, pues, es el responsable de la comprensión del lenguaje escrito, ¿no? Su lesión, entonces, imposibilitaría, pues, este proceso, el proceso de comprensión lectora. Su lesión, entonces, pues, también podría tener dificultad para localización, lo que les mencioné hace un instante, ¿no?, para poder ubicarnos y localizarnos espacialmente. Luego de haber desarrollado el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, pasaremos al lóbulo occipital, ¿no? Como bien les había mencionado, en el lóbulo occipital tenemos el área, sí. Dime. Disculpe, en el lado parietal también dijo que habla de la percepción. ¿Eso también se podría ver en la percepción de nuestros cuerpos, por ejemplo? Sí, justamente está esquema corporal. Esta lámina es muy importante, jóvenes, porque aquí Entonces, tenemos un esquema, perdón. Entonces, una persona que tendría un trastorno de la conducta alimenticia tendría, por así decirlo, una parte dañada en ese lado, ya que no puede percibir muy bien su físico. Sí, efectivamente, por ello es muy buena tu apreciación, porque todo lo que involucra el esquema corporal está la percepción justamente corporal. La percepción corporal es cómo nosotros nos percibimos, y nos percibimos altos, bajos, gordos, flacos, y recordemos que, como bien tú dices, una alteración a nivel de la percepción corporal, tenemos, pues, por ejemplo, en el caso de la anorexia o la bulimia, hay un trastorno en la percepción de la corporalidad. Por tanto, estaríamos hablando de que hay un trastorno a ese nivel, efectivamente. Entonces, esquemáticamente el parietal
es el responsable de nuestro esquema corporal, de nuestra sensibilidad y del tema de calor, temperatura corporal, ¿no? Entonces, también es muy importante que en el lóbulo parietal está el área de Dejerine, que es el centro de comprensión de nuestras palabras escritas, ¿no? Del lenguaje, en este caso de la comprensión lectora específica, ¿no? Porque cuando nosotros leemos textos gráficos de, obviamente, pues, textos escritos, ¿no? Y en esta área está justamente la comprensión de estas palabras escritas. Por tanto, es la comprensión lectora, ¿no? Sí, muy buena tu apreciación, muy valiosa. Agradezco tu participación. ¿Alguna otra inquietud o participación como la de su compañera? Maestra, perdón. No te El área olfatoria la encontramos en el lóbulo temporal. El área olfatoria, en el lóbulo temporal, en este caso todo lo que es sensibilidad o todo lo que es que proviene de los sentidos, ¿no? Está en parietal. A excepción de, hay un lóbulo que es el lóbulo olfatorio, justamente. Ahorita les voy a mencionar al respecto cuando toque el tema del lóbulo temporal, ¿les parece? Para poder definirlo mejor. Sí, sí, maestra. Ok, bien. Entonces vamos a pasar al lóbulo temporal para poder cerrar este tema de los lóbulos. Lo que tienen bien definido es, nuevamente reitero, es que el centro del lenguaje, el área de Broca, que es el lenguaje expresivo, y el área de Broca, que es el lenguaje expresivo, netamente, es en el área frontal. El lenguaje escrito es el lóbulo parietal, para que puedan diferenciar, ojo. Y en el lóbulo temporal, que hace un momento, al inicio de la clase, preguntó una de sus compañeras, está el centro del lenguaje, que es de alguna manera la comprensión de las palabras, pero estamos hablando de una comprensión auditiva. Debemos diferenciar, jóvenes, los tipos de comprensión. Por eso es que acá yo me detengo para poder desarrollar con mayor incidencia estos aspectos. Veamos que el área de Broca es el centro del lenguaje expresivo articulado, ¿ok? El área de Exner, ¿no? Que también está en el lóbulo frontal, es el movimiento o la coordinación óculo-manual para la escritura. No confundan, ojo, la elaboración de la escritura, lóbulo frontal, pero la interpretación de las palabras escritas, que no es lo mismo, es lóbulo parietal. ¿Me dejo entender? Tengan cuidado con eso porque podría ser lugar a preguntas en los exámenes, ¿ok? Mientras que el área de Exner determina la motricidad fina, que es la conducta de escribir, en el lóbulo parietal tenemos la comprensión de las palabras escritas, que es a través del proceso de la lectura. Son dos cosas muy distintas. Mientras que en el lóbulo frontal se encuentra el centro del lenguaje articulado expresivo, en el lóbulo, en el frontal, en el temporal, está la comprensión de las palabras habladas. Ojo, temporal. Por ello, en el lóbulo temporal están las funciones nésicas de memoria, está la percepción auditiva, y al estar la percepción auditiva, que es la receptividad del oído, ¿no? De su medio externo, de su medio ambiente, esta percepción auditiva permite que allí esté localizado el nivel de comprensión de las palabras habladas, solo habladas, es decir, la comprensión auditiva, la percepción auditiva, todo lo relacionado al oído, ¿no? Entonces, como mnemotecnia podríamos usar que el lóbulo temporal podrían asociarlo al tímpano, temporal, tímpano, temporal o audición, ¿no? Y todo lo relacionado a ello. Entonces, el área de Wernicke que tiene relación con el lenguaje es únicamente la comprensión del lenguaje hablado, ¿ok? Entonces, es importante destacar esa diferenciación, ¿ok? Porque no se puede ser, o sea, a ver, no podemos plegarnos radicalmente a que una es únicamente el área, sino que funcionalmente cada una, como pueden ver, de una manera altamente especializada, tiene una responsabilidad puntual,
¿Hasta allí les ha quedado claro o alguna inquietud adicional? Que vamos a continuar igual desarrollando este tema, porque es la parte que de alguna manera es la medular, por decirlo así, o la central de las bases biológicas del comportamiento. Ok, entonces, teníamos pues que en el caso del el lóbulo occipital, para hacer un recordar, tenemos la funcionalidad netamente de la percepción visual, ¿no? Entonces, lóbulo occipital, visual, todo relacionado a la percepción, que viene a ser la interpretación personal, el procesamiento, ¿no? Particular que cada uno tiene de la percepción visual, donde hay una, de alguna manera, interpretación de imágenes, de formas, colores, movimientos, ¿no? Y obviamente, pues, la percepción visual en 3D, de manera plana, etcétera, todo en el occipital. De alguna manera, un trastorno o accidente cerebrovascular que afecte el lóbulo occipital produce ceguera, parcial, total, ¿no? Entonces, todo aquello en el lóbulo occipital daña la percepción visual, ¿ok? Temporal, podemos diferenciar, es auditiva. Relaciónenlo por el tema del tímpano. Temporal, auditiva. Occipital o de ojo, occipital, vista, ¿ok? Traten, porque eso de alguna manera mnemotécnicamente ayuda para poder grabar, ¿no? La funcionalidad de los distintos lóbulos. Seguimos entonces. En el lóbulo temporal, entonces, nuevamente, es el responsable del área auditiva. Es el encargado de procesar los estímulos sonoros, ¿no? Asimismo, está relacionado con nuestra memoria, ¿no? Por su cercanía con el hipocampo, ¿ok? Entonces, nuestra memoria. Y, en particular, el área de Wernicke, ¿no? En el lóbulo temporal, ojo, es el encargado de la comprensión del lenguaje hablado, ¿no? Por lo mismo que ahí radica la responsabilidad de la percepción auditiva, tenemos el área de Wernicke, que es la interpretación del lenguaje hablado, ¿ok? Mientras que el área de Broca es el responsable del lenguaje hablado, articulado. Lóbulo frontal hablado, lóbulo temporal, comprensión del lenguaje hablado, comprensión. ¿Ok? Una alteración o una lesión a nivel del lóbulo frontal, entonces nuestro lenguaje se va a ver afectado, nuestro lenguaje expresivo, ¿no? Es decir, nuestro lenguaje articulado. ¿Bien? Entonces allí, por ejemplo, podría presentarse lo que es el tartamudeo, lo que es, por ejemplo, simplemente no hablar, ¿no? Hay un mutismo, ¿no? Afección del lóbulo frontal. Afección del lóbulo temporal es que no comprendo, y al no comprender el lenguaje, ¿no? No lo evoco, porque nosotros primero en el proceso del aprendizaje del lenguaje recepcionamos un número determinado de palabras, ¿no? Entonces, luego de esa receptividad, de ese almacenamiento, nos atrevemos a evocar el lenguaje. Entonces, si hay una afección aquí, pues por eso es que también hay una relación directa con el lenguaje articulado, ¿no? O hablado, ¿no? Entonces, si hablamos en orden temporal, ¿no? Nosotros primero, pues, percibimos, ¿no? O recepcionamos los estímulos sonoros, ¿no? En este caso, el lenguaje, ¿no? Es por eso que los niños pequeños primero son como unas esponjitas que observan directamente el entorno, ¿no? Entonces, por observación, ellos también están con agudeza auditiva para recepcionar el máximo número de palabras, almacenar en la memoria y posteriormente evocar y articular el lenguaje, ¿no? Es por eso que es muy importante, y no sé si se han dado cuenta con los controles del pediatra, ¿no? Se dan cuenta de ello, ¿no? Manifestando preguntas simples, muy, muy simples, ¿no? A los niños, ¿no? Para ver que el lenguaje comprensivo, en primer término, esté bien cimentado,
para que dé lugar al lenguaje articulado, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, como decía, pues el lóbulo temporal contiene el área de Wernicke, que es el área encargada de la comprensión del lenguaje hablado, ¿ok? Su lesión, entonces, imposibilita que la persona pueda comprender lo que escucha. Y su lesión causa, por tanto, un nivel de sordera central, ¿ok? Una afección en el lóbulo temporal, hay sordera. Una afección en el lóbulo occipital, ceguera, ¿ok? Una afección a nivel del lóbulo parietal, la sensibilidad, sobre todo táctil y corporal, que es la más amplia, porque es el recubrimiento de toda la piel. Ahí está la sensibilidad, ojo, de la temperatura corporal, frío-calor. Ahí está también el tema de percepción de esquema corporal, ¿no? La lateralidad, derecha-izquierda, arriba-abajo, al centro, ¿no? Etcétera. Ahora, hasta allí, ¿les ha quedado más claro sus inquietudes? Aquí hemos disipado las inquietudes de su primera compañera con respecto al área de Wernicke. Hemos disipado también las dudas de otra compañera con respecto a la percepción o la distorsión de la percepción corporal, ¿no? Y no sé si habrá algún otro tipo de pregunta relacionado al tema para poder reforzarlo o continuar. Maestra, Sí. ¿se puede reparar el daño que se puede tener en el lóbulo parietal? Yo creo que en el occipital no, porque ya es una ceguera, entonces ya no se puede hacer nada, pero en los otros lóbulos, si es que hay un daño, hay una Sí, mira, solución. justamente el tema muy interesante que vamos a abordar como cierre de la clase está relacionado al tema de la plasticidad cerebral, que justamente como tú bien mencionas, es de alguna manera, de alguna manera una sobrecompensación, una compensación o un sistema de reparación funcional, ¿no? Que se da en el caso haya afecciones puntuales de distintas partes del cerebro, ¿no? Eso lo vamos a tocar a detalle en la plasticidad cerebral, que es un tema muy, muy interesante, que justamente aborda lo que tú estás manifestando, ¿no? Si de alguna u otra forma hay la posibilidad de que haya una recuperación en el caso de afecciones puntuales, ¿no? Cerebrales. Para ir adelantando un poco el tema de la plasticidad cerebral y no te quedes con la duda, el tema de plasticidad cerebral es un tanto la compensación que se tiene por carencia de ciertas percepciones o ciertas habilidades a nivel del sistema nervioso. ¿Qué quiero decir con ello? No sé si se han dado cuenta que personas invidentes tienen muy en compensación a su carencia de percepción auditiva, tienen muy, muy bien desarrollada su capacidad auditiva. No tienen visual, pero la tienen sobrecompensada, la agudeza auditiva. Y de otro lado también la sensibilidad táctil. Es por ello que el tema pues de la metodología Braille relacionada pues a justamente las personas invidentes puedan leer, puedan recepcionar todo tipo de información, ¿no? Entonces, esta temática, tanto de esta sobrecompensación en compensación de la falta de receptividad o percepción visual, ¿no? Permite que hayan desarrollado en mayor agudeza y proporción, llamémosle que destrezas, tanto auditiva y táctil, para compensar esa deficiencia, ¿no? Esto ocurre justamente en determinadas afecciones, ¿no? Y a eso se le denomina plasticidad cerebral. Es un tema muy interesante porque se da cuando hay algún tipo de afección, ¿no? A ese nivel. Pero también la plasticidad cerebral se desarrolla en los primeros años de vida, ¿no? Esto quiere decir que los niños pequeños tienen una mayor
predisposición a la plasticidad cerebral. Es por ello que seguramente ustedes han oído que los niños pues tienen un máximo de aprendizaje, ¿no? Hay una curva creciente en cuanto a la receptividad de información, ¿no? Los niños pues son mucho más receptivos y pueden desarrollar una cantidad pues increíble del desarrollo de distintas lenguas, adicional a la lengua materna, ¿no? Como el inglés, el francés, o también actividades artísticas, ¿no? Como los distintos instrumentos musicales, ¿no? Entonces, definitivamente, por eso no sé si han oído, los niños son como esponjitas, se refiere a esa plasticidad cerebral, a esa receptividad de punto máximo en la etapa de mayor plasticidad cerebral, que es en la infancia, o en casos como los que acabo de mencionar, cuando hay una compensación funcional, ¿no? Ante determinadas deficiencias. Profesora, ¿Quedó claro? Sí, dime. disculpe, en el caso de que a un niño en su edad temprana no se le haya dado una buena educación, tanto en motriz y todas esas cosas básicas, para la edad cuando sea adulto, ¿tendría algún tipo de retraso o Sí, dificultad? definitivamente sí. Justamente muchos de los retrasos que se dan a nivel cognitivo es porque hubo una deficiencia de estimulación temprana. Es por eso que es muy importante el concepto, no solo el concepto ni la definición, sino el accionar temprano para el desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo se da en los primeros años con mayor incidencia porque hay un incremento de actividad neuronal. Las sinapsis están pero a 1000 por hora y hay un desarrollo a nivel morfológico, funcional del cerebro de los niños. Y justamente ahí está la incidencia de la plasticidad cerebral, que es el máximo de aprendizaje. Entonces, si durante esos años, pues, a ver, como por ejemplo, ¿no? El niño empieza a caminar. Previo a ello, ha gateado. Si el niño no gateó, cuando camina le va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque el niño al caer no va a saber poner las manos, ¿no? Entonces, al no saber poner las manos se va a lastimar. Al lastimarse se va a asustar y puede inhibir o retardar el periodo de la adquisición de el caminar. No quiere decir que porque un niño no gatee esté imposibilitado de caminar, no estoy diciendo eso, pero puede determinar un cierto retardo en caminar previo si no se dio el gateo, por lo que estoy mencionando. O sea, toda actividad tiene un porqué y es previa a la otra. Entonces, así mencionaba también el tema de la adquisición del lenguaje. Si no se ha dado una estimulación para el desarrollo comprensivo del lenguaje en el niño, entonces va a tardar, ¿no? Va a tardar o retrasar o postergar la emisión del lenguaje articulado, ¿no? La emisión del lenguaje hablado o expresivo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando que no hubo una adecuada estimulación para la plasticidad del cerebro del niño a nivel del área de Broca. Si previamente no hubo un nivel de estimulación sensorial auditiva a nivel del lóbulo temporal, para que haya una preparación previa de comprensión del lenguaje. A un niño que no se le habla, que está aislado socialmente, que de alguna manera, pues, papá y mamá tienen desconocimiento de esto y de repente los llevan como, lamentablemente, se da en la realidad como que un bulto parte de una cartera, un paquetito, y lo llevan al trabajo y lo sientan únicamente y el papá o la mamá están trabajando. El niño, pues, no está familiarizándose con un lenguaje hablado, con un lenguaje comprensivo. Recordemos, y lo vimos en la clase anterior, que hay un tema de modelamiento social, de bandurria, que el niño toma modelos, ¿no es cierto?, sociales, y que sus principales o primarios modelos son los padres, las figuras paternas. Entonces, si papá, mamá no me hablan, no desarrollo mi capacidad del lenguaje comprensivo, no almaceno información ni vocabulario en mi memoria. Al no almacenar vocabulario en mi memoria, ¿qué voy a evocar? ¿Qué voy a articular? Si no hubo un almacenamiento previo de un vocabulario, ¿no? Entonces, vemos que, pues, definitivamente
un niño que no es estimulado es un niño que está perdiendo gran oportunidad de aprendizaje y que va a involucrar problemas de retraso a nivel de aprendizaje, ¿no? O desarrollo de conocimientos. ¿Quedó claro? Sí, profesora, gracias. Gracias. Gracias a ti y gracias a todos los que están interviniendo, que están enriqueciendo en mayor grado la clase del día de hoy. Bien, entonces vamos a continuar con la clase, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento, esta vista, ¿no? Donde vemos la cisión que divide los hemisferios derecho e izquierdo, ¿no? Esta es la cisura, ¿no? Que divide ambos, y aquí tenemos en esta divisibilidad no solamente longitudinal que divide ambos hemisferios, sino también transversal. Vemos aquí diferenciadas dos partes importantes, ¿no? Vemos el córtex motor o motriz, que es que está diferenciado en color rojo, y el córtex sensitivo, que está diferenciado con color plomizo, ¿no? Entonces, pues vemos aquí el hemisferio izquierdo y aquí el hemisferio derecho, ¿no? Que de alguna manera determina nuestra corteza sensorial y motora, ¿no? La corteza sensorial y motora que hemos visto aquí ya de manera lateral y aterrizada en cada uno de los lóbulos. Solo que este es un corte, de alguna manera, una visualización lateral, ¿no? Mientras que esta es una visualización de un corte, de alguna manera, de la parte alta, ¿no? Alta del cerebro. O sea, es la visualización así de esta perspectiva, ¿no? Esta visualización de esta perspectiva hace que podamos ver nosotros la cisura que divide ambos hemisferios y también los córtex, motor y sensitivo. Bien, ahora nosotros pasamos a ver el cerebelo. Ya hemos explicado a detalle, ¿no es cierto?, el cerebro y sus 4 lóbulos, ¿no? Frontal, occipital, temporal y parietal. Y aquí vemos lo que hemos visto aquí, ¿no? El córtex sensitivo y el córtex motor. Solo que esta es otra visualización, ¿ok? Córtex sensitivo y motor. Bien, y ahora vamos a focalizarnos en el cerebelo. El cerebelo, como pueden ustedes ver y apreciar visualmente, se encuentra localizado en la parte posterior baja del cerebro, baja del lóbulo occipital, ¿no? Es en la parte posterior del tallo encefálico. Este es el tallo encefálico. En la parte posterior, esto es el cerebelo. Entonces, vamos a desarrollar la responsabilidad que recae en el cerebelo. El cerebelo se encuentra situado debajo del lóbulo occipital, como mencioné, en la parte posterior al cráneo, detrás del tronco encefálico, ¿ok? Entonces, el cerebelo es el responsable del movimiento voluntario, ojo, voluntario, aquel que nosotros ordenamos, dirigimos, orientamos con una finalidad de acción, con una finalidad de conducta motriz, ¿ok? ¿Y por qué digo esto? Porque también hay movimientos involuntarios o movimientos reflejos. Por ejemplo, los tics en los ojos. Nosotros no podemos controlarlos, son movimientos involuntarios, ¿verdad? O por ejemplo, en el caso de los sobresaltos, ¿no? En el caso de una respuesta al miedo, ese sobresalto no es controlado, es un movimiento involuntario. Entonces, el cerebelo es el responsable únicamente de los movimientos voluntarios, de aquellos que sí tenemos nosotros control y de aquellos que nosotros regulamos con una determinada finalidad. ¿Ok? Entonces, el cerebelo es el encargado de regular los movimientos voluntarios, ¿no? Controlando el tono muscular. Es decir, nuestros movimientos voluntarios están regidos por la tonicidad muscular, ¿no? Si es hipertónico, rigidez.
Si es hipotónico, relajado, laxo, ¿no? Si yo me encuentro en una situación relajada, no hay contractura muscular, hay relajo, hay tranquilidad, ¿no? Están laxos los músculos, ¿sí? Ok, entonces, el cerebelo es el responsable de los movimientos voluntarios, de también controlar el tono muscular, ¿no? La intensidad de nuestra contracción muscular, para mantener nuestra corporalidad, nuestro movimiento corporal, ¿no? Nuestra postura corporal. Entonces, si somos encorvados, ¿no? O estamos así, si estamos erguidos, está siendo regulado en este momento por nuestro cerebelo, ¿ok? De otro lado, también el cerebelo es el responsable de coordinar junto con la corteza frontal, ¿no? Ambos, la ejecución de movimientos con facilidad y precisión o exactitud, haciéndolos cada vez más perfectos. Entonces, el cerebelo en coordinación con el lóbulo frontal, ¿no es cierto?, en coordinación, hacen que exista un mayor control del movimiento, sean unos movimientos más finos. Es por ello que recordemos que en el lóbulo prefrontal está el tema del lenguaje escrito, ¿no es cierto? No, perdón, escrito está en Dejerine, que es yo misma, parietal. En el frontal es el hablado, el articulado, ¿ok? Bien, pero el cerebelo es el responsable en conjunto al lóbulo frontal de los movimientos más exactos, por decirlo de alguna manera, de una motricidad más perfecta. Como por ejemplo, a ver, el hecho de pintar o colorear, ¿no? Que involucra una mayor precisión, o el hecho, por ejemplo, de disparar, ¿no? El tema del tiro, que son movimientos como que más finos, o más estructurados, se da en coordinación entre el cerebelo y el lóbulo frontal. Cada vez más perfectos y cada vez más precisos. Los movimientos es así, ¿no? Tanto en coordinación entre el cerebelo y el lóbulo frontal. Un daño a nivel del cerebelo, ¿no? Podría ocasionar movimientos descoordinados, desproporcionados, desmedidos, espasmódicos. Espasmódicos es cuando, por ejemplo, existe este sobresalto, o cuando, por ejemplo, hay movimientos reiterativos parecidos a la epilepsia, que son incontrolados, ¿no? Es porque hay de alguna manera, afección a nivel del cerebelo, ¿no? Dificultad para aprender secuencia de movimientos, por ejemplo, el baile, ¿no? El baile es una coordinación secuencial de movimientos, para que me lo entiendan mejor. El baile está regulado entonces en el cerebelo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de coordinación de movimientos. Miremos aquí la gráfica, ¿no? Son pasos secuenciales específicos para evocar movimientos más precisos, ¿no? Entonces, un daño cerebeloso o a nivel del cerebelo nos involucra, pues, por ejemplo, dificultad de aprender secuencias de movimientos organizados, hay movimientos totalmente descoordinados o torpes, ¿no? Hay movimientos espasmódicos incontrolados. Por otro lado, también el cerebelo es el responsable del equilibrio, ¿no? El equilibrio corporal está determinado por el cerebelo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Cómo se activa este nivel cuando nosotros, por ejemplo, levantamos un pie o hacemos el cojito, o de repente cuando los niños están jugando mundo, en definitiva se está activando el cerebelo, ¿verdad? Bien. ¿Hasta ahí alguna duda, inquietud, algo con respecto a la responsabilidad puntual que tiene el cerebelo? Me hizo una pregunta, ¿y el Sí. Parkinson? Sí, el Parkinson son justamente, a ver, son patologías del sistema nervioso central que afectan, ¿no? En este caso, el cerebelo, porque en el cerebelo está la regulación de los movimientos voluntarios. El Parkinson es una reiteración constante o de alguna manera una, llamémosle, compulsividad en la repetición de movimientos involuntarios, incontrolados. Por tanto, hay una afección a ese nivel. Mientras que, por ejemplo, el Alzheimer,
¿no? Que es el tema de la evocación de recuerdos a largo plazo de la memoria, ¿no? Estaría afectando el nivel del lóbulo frontal, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos todas lo que son en el lóbulo temporal, que son las funciones nésicas de la memoria, todo lo que es memoria. En el frontal es de corto plazo, está bien, en el frontal, porque recordemos que el Alzheimer tiene dificultad de la memoria a corto plazo. Hace una actividad y no recuerda, ¿no? Mientras que el Alzheimer sí hay una buena evocación de la memoria a largo plazo. Los pacientes con Alzheimer se basan en sus recuerdos de memoria a largo plazo en el sentido que evocan mucho su infancia, tiempos remotos, ¿no? Pero su memoria de corto plazo, que es la de trabajo, no funciona, porque no hay una retención inmediata. Y que inclusive esta memoria a corto plazo, que es nuestra memoria que nos permite actividades cotidianas y automatizadas, como por ejemplo, saber nuestro nombre, nuestra dirección, ¿no? Cosas del día a día, dónde pusimos la llave, si apagamos la luz o no, ¿no? Hay una afección a ese nivel cuando hay Alzheimer, ¿no? Memoria a corto plazo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces seguimos con el tronco encefálico. El tronco encefálico, como vemos aquí, es esta parte, ¿no? Esta parte de acá, tronco o tallo encefálico, que es esta parte de aquí, que está en la parte delantera del cerebelo, ¿no? Este es el cerebelo, y en la parte delantera tenemos esto de aquí, que se denomina tronco cerebral o tallo encefálico, por la morfología, por su forma, ¿no? Está compuesto por el mesencéfalo, que es la parte superior, ¿no? Luego viene el puente, que es esta parte, luego viene el bulbo, que es la parte baja, y, ¿no? Del bulbo raquídeo, ¿no? Que es ya luego la que une con el encéfalo con la médula espinal, ¿no? Es importante que a nivel de tallo encefálico, ¿no es cierto?, se da dos tipos de, primero que nada, si hay un daño a nivel del tallo encefálico, se produce el estado de coma. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, deja de haber una interconexión entre el sistema nervioso central o el cerebelo, el cerebro, que es el que regula todo como que fuera el CPU de la computadora, y al estar afectado no hay conexión, no hay comunicación interneural, entonces no hay ningún tipo de movimiento, no hay ningún tipo de comunicación, por eso está en estado de coma la persona. No hay estado de conciencia, no hay estado de vigilia, no hay estado motor, no hay nada, ¿no? Entonces, una lesión a nivel del sistema reticular. ¿Y dónde está concebido el sistema reticular? El sistema reticular es la comunicación que existe entre el cerebro hacia el resto del cuerpo vía el tronco encefálico que conecta con la médula espinal y que por tanto va a dar los movimientos de motores gruesos de extremidades superiores, inferiores y toda la motricidad corporal. Y asimismo también el estado de vigilia o atención. Entonces, si se afecta este tema del tronco encefálico y no hay comunicación, hay un estado de coma, ¿no? Ahora, el tronco encefálico, como lo mencionamos, está formado por el mesencéfalo, que es la parte alta, la protuberancia anular o puente de Baroglio, ¿no? Que es la de acá. Luego tenemos el bulbo raquídeo, o llamado también médula oblonga, ¿no? En conjunto, pues, el tronco encefálico realiza la ejecución de los procesos automatizados, de los procesos automáticos o vitales, ¿no? Tales como respiración, frecuencia cardíaca, movimiento gastrointestinal o peristáltico, comunicación de las glándulas y por tanto de la emisión endocrina, ¿no? Todo lo que produce la regulación de la homeostasis, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tronco encefálico allí a ese nivel, pues, está considerándose lo que es también la atención voluntaria o de alerta, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar un sistema
activador reticular ascendente y un sistema reticular descendente. En el caso del sistema activador reticular ascendente, ¿no?, que es conocido también como SARA a nivel de memotecnia, ¿no?, son vías aferentes o vías que conducen, ¿no?, que llevan, ¿no?, la información desde el tronco encefálico hasta la corteza o córtex, ¿no? Esta función es para aumentar el tono cortical, ¿no?, y despertar al individuo. Entonces, cuando hablamos de sistema reticular ascendente es el activador, por eso su nombre lo dice, activador reticular ascendente, para determinar un mayor nivel de atención, concentración y vigilia, ¿no?, en alerta, ¿no? Mientras que este sistema reticular ascendente, pues va a controlar, de alguna manera aumentar el tono cortical, ¿no?, despertando al individuo, poniéndolo en alerta, ¿no?, muy atento. Y también vamos a encontrar lo que es el sistema reticular descendente, que como su nombre lo dice, va a descender de la corteza cerebral, ¿no?, y va a bajar por el tronco hacia la dirección de la médula, y por tanto, esta de acá va a tener una atención sostenida y selectiva. En el caso del sistema de reticular ascendente, las vías eferentes, recordamos que el ascendente son aferentes, ascienden, aferentes, llevan, mientras que el reticular descendente trae, baja, ¿no? Entonces, el reticular descendente son vías eferentes que parten desde el córtex frontal hacia el tronco encefálico. Córtex frontal hacia el tronco encefálico. Descienden, bajan, ¿ok? Entonces, aquí la función de subir o bajar voluntariamente el tono de los sistemas sensoriales o motores del neocórtex, implicando así en la atención sea sostenida, selectiva, o que provoque también los estados de relajación o el estado de coma, ¿no? Entonces, mientras que el sistema reticular ascendente activa, pone en estado de alerta o vigilia, el descendente lo que hace es, por el contrario, mantener una atención sostenida, selectiva, más relajada, ¿no?, etcétera. Es por eso que cuando nosotros estamos en estrés o en estado de alerta máxima, definitivamente, pues, es únicamente que va a activar una conducta de huida, ¿no? Es que va a salvaguardar nuestra integridad con esa finalidad, ¿no? Es como, por ejemplo, que nos ataca un animal salvaje. Entonces nosotros, ese accionar de huida va a hacer que se activen neurotransmisores como, por ejemplo, la adrenalina, ¿no?, que va a activar y que te va a poner en condición de huir para salvaguardar tu integridad. Mientras que, por el contrario, el sistema reticular descendente lo que hace es relajar, es sostener una atención selectiva basado en la motivación, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos el sistema reticular descendente, ¿ya? Entonces, vemos pues que básicamente la funcionalidad del tronco encefálico, ¿no?, encontramos justamente el sistema activador reticular ascendente, donde lleva la información, asciende y llega al neocórtex, y por el contrario también tenemos el sistema reticular descendente, que es a la inversa, ¿no?, desciende, baja, ¿no?, y de alguna manera relaja, de alguna manera pues se da una atención más sostenida en el tiempo, más selectiva, ¿no?, y se da un mejor proceso de aprendizaje. ¿Cuándo aprendemos mejor? ¿Cuando estamos relajados o cuando estamos estresados? Hago la pregunta. ¿Jóvenes? Relajados. Relajados, exactamente. Entonces, la capacidad óptima de aprendizaje se da justamente o está dada por esta capacidad de atención sostenida y selectiva que permite el sistema reticular descendente. Mientras que cuando estamos altamente estresados, ¿no es cierto?, o cuando estamos en situación de huida o de riesgo extremo, por ejemplo, un asalto, se produce un asalto, en definitiva se va a activar de inmediato el sistema reticular ascendente. ¿Por qué? Porque hay una percepción de peligro, por tanto se va a activar los neurotransmisores de adrenalina, y lo que yo voy a hacer es huir, salvaguardar, defender, ¿no?
Obviamente, a ese nivel no hay ningún tipo de aprendizaje, solamente salvaguarda. Esa es la diferenciación. ¿Hasta allí alguna duda, pregunta, inquietud, algo que no haya quedado claro? Ok, sigamos entonces. Luego tenemos que desarrollar, bueno, lo que vendría a ser aquí, antes de continuar, la médula espinal es la que viene posterior, ¿no? Es la que baja y que hemos visto en la lámina, aquí podemos verla, ¿no? La médula espinal baja, ¿no? Posterior a los nervios cervicales, ¿no? Nivel de los nervios cervicales tenemos 8 pares de nervios cervicales en la médula espinal. Luego tenemos nervios dorsales que están distribuidos en 12 pares, ¿no? En la parte baja los nervios cervicales. Nervio cervical es esta parte de aquí, del cuello, ¿no? Este chiquitito es cervical, que va a determinar el sostener y tener nuestra cabeza erguida, ¿no? No caída. Es a nivel del nervio, de los pares, 8 pares cervicales. Luego tenemos los nervios dorsales distribuidos en 12 pares que nos va a permitir la postura erguida o la postura encorvada, etc. Los nervios lumbares que se dan en la parte media-baja, ¿no? Que está distribuida en 5 pares. Luego tenemos los nervios sacros, que también son 5 pares. Y finalmente, ya terminando la columna, está nuestro nervio coxígeo, ¿no? Que está a nivel del coxis, ¿no? Que ya pues es la parte terminal de la columna vertebral y por tanto la médula espinal. La columna vertebral es lo que vendría a ser, si hablamos de una analogía, el cráneo es al cerebro lo que las vértebras o columna vertebral es a la médula espinal, ¿no? Es el recubrimiento, es de alguna manera pues lo que permite protegerlo, ¿no? La envoltura ósea que envuelve a la médula espinal es la columna vertebral. Mientras que lo que recubre óseamente ¿no? La estructura ósea que recubre al encéfalo del cerebro es el cráneo, ¿no? Esta es la manera más, de alguna manera gráfica más clara, que permite ver con mayor claridad el tema de la médula espinal, ¿no? Bien, ahora, aquí tenemos componente somático, ¿no? Que existe la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿no? La sustancia gris es la parte central y la sustancia blanca es la parte exterior, ¿no? Que de alguna manera recubre, ¿no? Ahora, el nervio raquídeo es mixto, es decir, tanto está conformado por neuronas sensoriales como también neuronas motoras. Hay una mixtura porque se da un proceso mixto, ¿no? Tanto receptivo sensorial como motor, ¿no? De movimiento, de ejecución. Bien, retornemos aquí. El sistema nervioso periférico, ¿no? Hemos visto ya el sistema nervioso central y por tanto ahora nos corresponde ver el sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, el sistema nervioso periférico que visualizamos aquí, ¿no? De alguna manera, pues, va a estar dividido en sistema nervioso somático o voluntario y el sistema nervioso autónomo o vegetativo, ¿ok? El autónomo o vegetativo es aquel que controla la acción autorregulada de los órganos y las glándulas internas. Es decir, el sistema nervioso autónomo, como su nombre lo dice, autónomo, nosotros no lo controlamos, sino que es aquel sistema nervioso que va a permitir la homeostasis, que es el equilibrio, para que los órganos, ¿no? En este caso, tanto a nivel de los distintos sistemas, ¿no? Sistema cardiovascular, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema endocrino, sistema renal, etcétera, todos ellos, ¿no? Continúan funcionando más allá si nosotros estamos en estado consciente, ¿no? O en estado de sueño, ¿no? Sigue funcionando más allá de lo que nosotros decidamos o no, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a determinar, como su nombre lo dice, la autonomía y la regulación que permite, pues, que el ser humano siga existiendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el autónomo, mientras que el somático, ¿no? Sí controla los movimientos voluntarios, ¿no? De nuestro músculo esquelético, es decir, los somáticos
sistema nervioso somático, que viene de soma, cuerpo, sí controla los movimientos voluntarios del ser humano. ¿Ok? Ahora, el sistema nervioso autónomo, este de aquí, ¿no es cierto? A su vez, está comprendido por el sistema simpático y parasimpático. ¿Ok? El simpático es generalmente el excitador. Activa el organismo para utilizar su energía, como en el caso de una situación de lucha o huida, ¿no? En el caso de riesgo extremo, o situaciones, pues, extremas que desbordan y que necesita el ser humano ponerse a buen recaudo, es cuando se activa el sistema simpático, el excitador. Mientras que el parasimpático es el relajante, ¿no? En este caso el parasimpático pues es generalmente el relajante, el que reconstituye, ¿no? La energía, ¿no? Y propicia el estado de reposo. Entonces el parasimpático de alguna manera es el que relaja, es el que tranquiliza y es el que permite reponer luego con el estado de reposo, ¿no? Entonces vemos pues que el sistema nervioso autónomo a su vez está subdividido en dos sistemas, en simpático y en parasimpático. Ahora, es importante también mencionar que en el nivel del sistema simpático, que es el que activa el organismo o el excitador, ¿no? Utiliza esta energía en situaciones de riesgo y pone salvaguarda, mientras que el parasimpático, ¿no? Que es el relajante, es en situaciones de relajo. Y estas, ojo, las del parasimpático están controladas por el hipotálamo, ¿no? Todo lo que es relajación está controlado a nivel del hipotálamo. Regresemos y recordemos cuál es el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo está ubicado, a ver, veamos por acá. Acá está. Tálamo, hipotálamo, la parte posterior. Acá está. Esta lámina es la que explica mejor. El nivel del tálamo llega la información de los sentidos, excepto del olfato, ¿no? A nivel del tálamo. Llega toda la información de los sentidos, quiere decir de sentido de vista, gusto, tacto, oído, pero del olfato no. El del olfato tiene su propio receptor, ¿no? Pero en el tálamo reposa toda esta información sensorial, tálamo, ¿ok? Luego tenemos que en la amígdala, ¿no? La amígdala que está ubicada aquí, ¿no? La amígdala se encuentra que procesa las emociones. En la amígdala está el proceso y el control de las emociones, ¿no? Entonces, y aquí tenemos nuestra memoria emocional. Se procesan las emociones y está nuestra memoria emocional en la amígdala, que está ubicada aquí, ¿no? Luego tenemos que en el hipotálamo, ¿no? Es el responsable de homeostasis y de las motivaciones básicas, ¿no? Motivaciones básicas que tienen que ver con el sistema autónomo, ¿no? Para regular la homeostasis, que son, como lo mencioné, el sueño, la hidratación, el hambre, ¿no? La sed, el hambre, ¿no? Básicamente. Entonces, vemos pues aquí, desde una visibilidad pues superior, ¿no? Vemos dónde está localizado el tálamo, ¿no? ¿Y dónde está localizada la amígdala? La amígdala es donde reposa todo el centro de control emocional. Hace un momento lo preguntó un compañero, entonces específicamente pues ahí está la respuesta. El control, la administración de las emociones están en la amígdala, ¿no? Y la amígdala forma parte del sistema límbico. Y el sistema límbico pues está formado aquí, en esta parte de llamémosle donde están el tálamo, el hipotálamo, ¿no? Como tales. Bien. ¿Hasta allí alguna duda, pregunta, inquietud? Algo que de pronto no les quedó muy claro. Bien. Entonces, para resumir, la parte complementaria que es el hipotálamo y el tálamo, ¿ok? El hipotálamo, que es este de acá, hipotálamo, ¿no? El hipotálamo es un núcleo pequeño versus el tálamo es un núcleo grande.
El núcleo pequeño del hipotálamo controla de forma autónoma todas las funciones de nuestro sistema nervioso autónomo, vegetativo, que actúa tanto simpático como parasimpático, y del sistema endocrino, ¿no? Que es el que rige toda la producción glandular de las hormonas, ¿no? Hipotálamo responsable de ello, simpático, parasimpático y endocrino. Está compuesto además de varios núcleos que regulan los procesos fisiológicos automáticos, el equilibrio interno del cuerpo, que es la homeostasis, que está definida, lo que decía del equilibrio, ¿no? De las motivaciones básicas como temperatura corporal, sueño, sed, apetito o hambre, ¿no? Etcétera. Y luego finalmente tenemos el tálamo, que es el núcleo más grande del encéfalo. Tálamo, núcleo grande del encéfalo. En el tálamo llega toda la información sensorial, excepto la de olfato, ¿no? Es también la primera estación de relevo o de integración sensorial, ¿no? Toda la información de los sentidos llegan aquí a este punto del tálamo y de alguna manera son distribuidas hacia las diferentes partes ya de la corteza donde son procesadas, ¿ok? Entonces el sistema límbico pues está conformado por el tálamo, el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo, ¿no? Bien, y finalmente llegamos a lo que es plasticidad cerebral como tema final o tema de cierre, que permite, pues, la capacidad adaptativa del sistema nervioso. Cuando hablamos adaptativa, ¿no? Vemos acá una comparación entre cerebro sano y cerebro enfermo. Cuando hablamos de cerebro enfermo, ¿cómo es que se da el proceso de compensación de la lesión, ¿no? Y se da una reestructuración funcional de las redes neurales sanas, ¿no? A lo largo de la vida, lo que comenté hace un momento cuando su compañera tocó el tema. La plasticidad cerebral, ¿no? Lleva a cambios en la conectividad, y por tanto hay un desplazamiento funcional, ¿no? Entonces, la plasticidad cerebral optimiza la capacidad de aprendizaje, se da esta plasticidad cerebral con mayor énfasis en los primeros años de vida y mejora el rendimiento cognitivo, ¿no? Esta experiencia de aprendizaje modifica y posibilita nuevas conexiones sinápticas, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, como bien les había dicho, cuando hay una persona invidente, como hay una sobrecompensación a nivel de la agudeza auditiva y táctil para compensar la carencia de percepción visual, ¿no? Entonces, así facilita el aprendizaje por metodología Braille, que es táctil, y tienen una agudeza auditiva a tal sentido que preserva su salvaguarda personal, ¿no? Asimismo, también, cuando hay diferentes tipos de lesiones, pues hay una sobrecompensación para justamente poder subsanar las deficiencias que hayan podido producir ese daño. Finalmente, vamos a desarrollar 3 ejercicios como manera práctica de lo que hemos nosotros desarrollado el día de hoy, para lo cual tenemos, ¿no? El curare es el extracto de una enredadera muy utilizada por los indios sudamericanos para matar animales y en algunas ocasiones hasta personas enemigas. Se sabe que bloquea determinados neurotransmisores en nuestro sistema nervioso, provocando parálisis, ojo, impidiendo respiración y ocasionando muerte en la víctima. Así podemos inferir que su acción inicia a nivel A, sanguíneo, B, muscular, C, respiratorio o D, sináptico. Para ustedes, ¿cuál sería la respuesta? Muscular. No, como estamos hablando de neurotransmisores, que recuerden que se da con el proceso de, obviamente, la transmisión de información de neurona a neurona, estamos hablando de sináptico. La respuesta es la D. 2. Gerardo es un neurólogo que le comenta a sus estudiantes que ha observado tanto en los pacientes con sordera como en aquellos con ceguera por daño cerebral el hecho de que comparten un marcado desarrollo del olfato y del tacto. Afirma que se incrementan las conexiones neuronales en las áreas de estas modalidades sensoriales para compensar el déficit en la activación en uno de los lóbulos afectados. En este caso, el neurólogo hace referencia a una capacidad del sistema nervioso denominada, lo acabamos de ver como última temática, A, actividad vegetativa, B, sinapsis nerviosa, C, respuesta refleja o D, plasticidad cerebral. ¿Cuál sería la respuesta? Plasticidad cerebral. Plasticidad cerebral.
así es. Y finalmente, la médula espinal es parte del sistema nervioso central que, al igual que el cerebro, está envuelta y protegida por meninges. Identifica el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados referidos a esta estructura. 1. En comparación con el cerebro, evidencia ausencia de respuestas reflejas. 2. Sin su participación, el encéfalo no podría completar el control sobre todo el organismo. Y 3. La comunicación con el encéfalo se da mediante sus fibras aferentes, eferentes y motoras. Eferentes o motoras. ¿Cuál sería la respuesta? Jóvenes, ¿tienen la respuesta? A, falso, falso, verdadero. B, verdadero, verdadero, falso. C, falso, verdadero, verdadero. O D, verdadero, falso, verdadero. Con esto concluimos. ¿Cuál sería su opción de respuesta? La respuesta es la alternativa C, falso, verdadero, verdadero. ¿Ok? La primera es falsa porque en comparación con el cerebro, evidencia ausencia de respuestas reflejas es falso. Y en cambio es verdadero que la participación del encéfalo no podría completarse por el control sobre todo el organismo. Sin su participación, recordemos que la médula espinal es la que conecta, ¿no? El córtex o encéfalo con el resto del cuerpo. Por tanto, pues sí es verdadero. Y finalmente la comunicación con el encéfalo se da mediante el sistema reticular, tanto ascendente como descendente, en las fibras aferentes y motoras, ¿no? Entonces es verdadero. La opción es la C. Bueno, hemos terminado el día de hoy. Ha sido una clase bastante extensa. Nos estaríamos viendo la próxima semana con nuestra tercera clase en psicología. Les agradezco su participación y estamos en contacto. Gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Nos vemos el próximo viernes. Gracias.